Bienvenidos a esta presentación acerca de la investigación no experimental. Mi nombre es Sergio Andrés Ñustes, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Amazonia, ubicada en el sur de Colombia, en la ciudad de Florencia. Esta presentación se hace en el marco de las exposiciones de tipos de investigación hechas en la asignatura Metodología de la Investigación 1, orientada por el docente José Bocanegra. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? La investigación no experimental es un conjunto de investigaciones que nos proveen unas herramientas, unas técnicas y unos métodos para poderlos utilizarlos en nuestra investigación. La investigación no experimental no es la mejor tipo de investigación, o no es más que ninguno, y tampoco es menos que ningún otro tipo de investigación. Solamente es un tipo de investigación que tiene unas características propias y que si lo enfocamos a las investigaciones con enfoque social nos permite obtener un mayor análisis y unas mejores conclusiones y por lo tanto unos mejores resultados en nuestra investigación. En esta presentación trataremos acerca inicialmente de algunos conceptos necesarios para entender el concepto de investigación no experimental. Por ende, daremos la investigación de esta investigación no experimental, hablaremos de algunos tipos de investigación no experimental y finalmente daremos una comparación entre la investigación experimental y la investigación no experimental. ¿Qué es investigar? Se dice que investigar es el conjunto de actividades intelectuales y experimentales que de modo sistemático nos permiten aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Esto se realiza cuando se nos surge una duda y queremos indagar sobre ello. A medida que nos preguntamos, se nos presentan un tipo de herramientas con las cuales podemos aumentar el conocimiento en dicha área a partir de nuestra investigación. ¿Qué es experimentar? Es probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Eso es fundamental. Experimentar se refiere que es algo práctico, es escoger nuestro objeto de estudio, manipularlo, cambiarle sus características, sus condiciones iniciales para poder predecir un comportamiento bajo estas condiciones. ¿Qué es la investigación no experimental? Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en una investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. En un estudio no experimental, los sujetos ya pertenecen a un grupo a nivel determinado del área independiente por autoselección. Investigación transeccional o transversal. Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, pero siempre la recolección de datos se realiza en un momento único. Este tipo de investigación se divide en descriptiva y correlacional causal. El tipo de investigación descriptiva tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o generalmente más variables y proporcionar su descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos, y cuando se establecen hipótesis, estas son también descriptivas. Por ejemplo, las famosas encuestas nacionales de opinión. En ciertas ocasiones el investigador pretende hacer descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, esto es más de un grupo. Por ejemplo, un investigador que desea describir el nivel de empleo entre ciudades. Las investigaciones transeccionales de tipo correlacional describen relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones causales. En estos diseños, lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo determinado.
Estos tipos de investigación pueden ser sumamente complejos y abarcar diversas variables. En los diseños transaccionales correlacionales causales, las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad, están dadas y manifestadas, y el investigador las observa y reporta. Otro tipo de investigación no experimental es la investigación longitudinal. En ocasiones, el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas. En estos estudios se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Por ejemplo, cuando analizamos cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad. El primer tipo de investigación longitudinal es la investigación de tendencia, conocida en inglés como trend. En este tipo de investigación se analizan cambios a través del tiempo, en variables o sus relaciones, dentro de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en una población. Un segundo de investigación longitudinal es la de evolución de grupo, también denominados estudios cohort. Examinan cambios a través del tiempo en sus poblaciones o grupos específicos, pero su atención son las cohorts, denominados grupos de individuos, vinculados de alguna manera, generalmente la edad. En la investigación de evolución de grupos, algunos o todos los sujetos pueden cambiar, pero la población o subpoblación debe ser la misma. Eso representa una desventaja, pues si hay cambios, el investigador no puede determinar específicamente qué individuos los provocan. Finalmente tenemos el tipo de investigación longitudinal de panel, la cual es similar al de tendencias y de grupos, a diferencia de que el mismo grupo de sujetos es medido en todos los tiempos o momentos. En los diseños panel se tiene la ventaja que además de conocer los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Se sabe qué casos específicos introducen el cambio. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener exactamente a los mismos sujetos para una segunda medición o observaciones subsecuentes. Este tipo de investigación puede estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas. Finalmente, pues los estudios longitudinales tienen la ventaja que proporcionan información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transaccionales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien del propósito de la investigación. Ahora analizaremos las diferencias y similitudes entre la investigación experimental y la no experimental. Para este propósito hemos definido 4 aspectos en los cuales veremos en qué se diferencian estos dos tipos de investigación. El primer aspecto habla acerca del control sobre las variables. La investigación experimental es mucho más riguroso, pues se manipulan directamente las variables del objeto de estudio. Podemos cambiar las condiciones iniciales y ver cuál será el comportamiento bajo estas condiciones. En el no experimental, debido a que el objeto de estudio se enfoca más al estado social, yo no puedo ir y manipular, por ejemplo, el hombre. No puedo decirle al hombre, voy a aumentar esa característica, voy a colocarle este caso a ver cómo reacciona. No se puede. En ese caso se dice que hay menor control, pues solamente toca esperar a que las condiciones se den de manera al azar para poder analizar este tipo de investigación. Por lo tanto, se dice que no es posible la manipulación del objeto de estudio. Otro aspecto tenido en cuenta es la posibilidad de réplica. En este caso, la experimental le lleva una ventaja a la investigación no experimental, pues este define métodos para que una demostración, experimento o conocimiento que se haya obtenido bajo este tipo de investigación pueda replicarse en cualquier lugar del mundo, sean las condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo quiero hacer una vacuna, un investigador quiere hacer una vacuna, entonces él establece cuáles son las condiciones iniciales, cuál es la cantidad de los químicos, proteínas
o ingredientes que necesita su fórmula para poder crear la vacuna. En el caso de la no experimental es muy difícil poder replicar un hecho. Por ejemplo, si estamos estudiando los efectos de la violencia intrafamiliar, no es posible colocar a personas bajo esas condiciones para ver cuál es su reacción o cuál es su comportamiento. En ese sentido, la experimental es muy poco probable que se repliquen, solamente se debe tener la concepción de analizar las cosas que ya ocurrieron. Por eso se dice que la investigación experimental es retrospectiva, en el sentido de que ya algo ocurrió, entonces comienzo a volverme a indagarme por qué esto ocurrió. En cambio, la experimental trata de buscar conocimiento, demostrarle que otras personas puedan replicar y corroborar. El tercer factor a analizar es la cercanía de las variables con la realidad. En la experimental nos damos cuenta que hay una cercanía baja, pues todo lo que se intenta es darle condiciones iniciales que me puedan predecir el comportamiento del sistema. Es decir, se crea como un mundo ideal para que las cosas se den. Que en no experimentar, el contexto es natural, las cosas están pasando, es decir, ya está sesgado a nivel de la realidad. Por lo tanto, en la investigación no experimental, esto sí dice que el conocimiento ya es prácticamente aplicable, porque es tangible, ya está impreso en la realidad, simplemente lo hemos analizado. En cambio, la investigación no experimental, en la mayoría de los casos, lo que hace es establecer condiciones iniciales que permitan poder hacer este tipo de análisis y de estudios. El último factor a analizar es la selección de grupos. En la experimental nos damos cuenta que al escogerse grupos pequeños, estos al basarse en condiciones iniciales nunca pueden describir en general el comportamiento del sistema, sino el comportamiento bajo estas condiciones, bajo esas actividades. En cambio, en la investigación experimental, el conocimiento que se crea a partir de un grupo pequeño permite hacer una extrapolación directa a todo el conocimiento en general de todo el grupo o la población de estudio en general. Entonces, en este sentido, la investigación no experimental representa una ventaja a nivel del punto de vista social que la investigación experimental. Finalmente, hablaré acerca de algunas conclusiones de la investigación no experimental. Primero, la investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Se basa en variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin intervención directa del investigador. Es un enfoque retrospectivo. Segundo, la investigación no experimental se conoce también como investigación ex facto. Los hechos y las variables ya ocurrieron y observa variables y relaciones entre estas en su contexto natural. Hay varios tipos de investigación no experimental. Los diseños transaccionales realizan observaciones en un momento único en el tiempo, cuando miden variables de manera individual y reportan. Esas mediciones son descriptivos. Cuando describen relaciones entre variables, son correlacionales. Y si establecen procesos de causalidad entre variables, son correlacionales causales. Los diseños longitudinales realizan observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo. Si estudia una población, son diseños de tendencia. Si analiza una subpoblación o grupo específico, son diseños de análisis evolutivo de grupo. Y si estudian los mismos sujetos, son diseños panel. La investigación no experimental posee un control menos riguroso que la experimental, y en aquella es más complicado inferir relaciones causales, pero la investigación no experimental es más natural y cercana a la realidad cotidiana. El tipo de diseño a elegir se encuentra condicionado por el problema a investigar, el contexto que rodea la investigación, el tipo de estudio a efectuar y las hipótesis formuladas. Muchas gracias.